esta tercera jornada de la Feria Loop de Economía Circular organizada por el Ayuntamiento de Murcia. Saludamos al público asistente y también a la audiencia que nos está siguiendo en streaming. Y comenzamos la jornada de la mejor manera posible. Hoy nos acompaña José Luis Gallego con su ponencia titulada Hacia una economía circular. José Luis Gallego es uno de los grandes divulgadores ambientales de este país y además, y sobre todo, es un naturalista apasionado, además de asesor en sostenibilidad de empresas e instituciones. José Luis Gallego es igualmente un veterano informador, actualmente responsable de la sección de Medio Ambiente en El Confidencial y tiene una presencia imprescindible, la recomiendo, cada viernes en el programa Julia en la Onda de Onda Cero con Julio Otero, hablando de medio ambiente. Ha trabajado también en La Vanguardia, en el diario.es, en otros muchos medios y ha dirigido y presentado documentales y series de naturaleza como Terra Verda y Naturalmente, ambas para Televisión Española y Río Aval en TV3. Ha publicado también más de 30 libros de divulgación ambiental con las principales editoriales del país, algunos de ellos infantiles, lo cual es importantísimo. Entre los más recientes, que os recomiendo, Un país a 50 grados, en el que trata de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre el grave reto climático al que nos enfrentamos en la actualidad. José Luis Gallego ha recibido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, por su labor en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, pero su principal virtud, en mi opinión, y creo que lo conozco muy bien, es que sigue contemplando la naturaleza, sus maravillas y sus conflictos con la misma curiosidad que un aprendiz. Y además sabe transmitir sus conocimientos como pocos. Escúchenle y sobre todo háganle caso. Yo tengo la suerte de ser su amigo y a su lado siempre aprendo y me lo paso muy bien. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, estoy encantado de estar en tu ciudad. Como bien sabes, soy un enamorado de Murcia y agradezco, ya sé que esto es un tópico, lo de agradecer a los anfitriones, solo faltaría, pero en mi caso, permítame que agradezca sinceramente a La Calle es Tuya el esfuerzo que ha hecho para compartir agendas, para que podamos estar aquí intentando hacer eso que nos hace humanos, según Eudald Carbonell, ¿verdad? El codirector de Atapuerca, junto con Bermúdez de Castro y Arzuaga, que dice que lo que nos hizo humanos fue esto que vamos a hacer hoy, compartir cultura. La técnica y la cultura es lo que nos ha hecho humanos. Y compartir la técnica y compartir la cultura es lo que nos va a dar esperanzas de futuro. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Y lo primero que quiero explicar y lo primero a lo que me quiero referir es por qué estamos hoy aquí en esta mañana hablando de economía circular y no estamos hablando, por ejemplo, de la Sierra Espuña y de los valores naturales y de esa posibilidad de que un día amanezca el lince por ahí, de esas maravillas que tenemos en la región de Murcia. ¿Por qué no estamos hablando de naturaleza, que es de lo que a mí y a Miguel Ángel nos gustaría hablar, y estamos hablando de eso que se dice ecología en gris? Pues porque estamos en una situación perfectamente seria. Es un momento importante en el que todos tenemos que reflexionar de hacia dónde vamos. Por eso mi ponencia, que se titula Hacia una economía circular, empieza con una propuesta que es un guiño que luego os voy a explicar, que es el de la economía natural. Pero antes vamos a empezar por el principio. Lo primero es antes, decía mi madre, ¿verdad? Lo primero es por qué estamos aquí. Fijaros, los científicos, no los ecologistas, no los divulgadores, los científicos que estudian que hacen seguimiento del cambio climático, se dedican a elaborar mapas meteorológicos. Ya sabéis que una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima. Cada día que en un diario dicen qué clima, se pronostica un clima terrible para la semana que viene, se muere un gatito, como dicen ahora, ¿verdad? Es una burrada. El clima no cambia en una escala tan corta, lo que cambia es el tiempo. En una película, la película sería el clima y una escena sería el tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la manera de visualizar. ¿Qué hacen los científicos para aseverar y asegurar que está cambiando el clima? Coger escenas, es decir, coger fracciones de tiempo meteorológico y observarlas en una escala de tiempo alargada. Por ejemplo,
de los últimos 200 años, casi 200 años, desde el año 1850 hasta el año 2020, con datos científicos no inventados, con datos meteorológicos obtenidos a través de las agencias de observación meteorológica y, por lo tanto, indiscutibles. Esta ha sido la evolución ya no del tiempo, sino del clima en los últimos 200 años. Y como decían en las películas, aquí se acaba mi charla. Ya me siento y aquí daríamos por finalizada mi charla, porque esto es terrible. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Por lo tanto, esto es incontestable, chicos. Esto es veraz y cierto. Y la pregunta es, ante esto, ¿qué hacemos? Y ante esto, hacemos lo que ha organizado la Calle Estuya con el Ayuntamiento de Murcia, que es preguntarnos cómo podemos seguir evolucionando para evitar que ese rojo que está fundiendo a negro acabe en negro para nuestros nietos. Y esto tiene una respuesta y tiene un origen, y es que llevamos 200 años acumulando CO2 y otros gases con efecto invernadero, como el metano, como el vapor de agua, en las capas altas de la atmósfera. Atmósfera, un concepto muy interesante y desconocido. Todos entendemos lo que es un bosque, todos entendemos lo que es el mar, todos entendemos lo que es una zona desértica, todos entendemos lo que es una montaña y lo que es un valle. Pero, ¿sabemos lo que es la atmósfera? Cuando yo era pequeño y veía las chimeneas sacando humo, yo soy de Barcelona, y veía las chimeneas de San Adrián, de la central térmica de San Adrián, sacando humo, y le decía a mi padre, ¿el humo dónde va? Y mi padre me decía, tranquilo, el humo va al cielo. El humo va al cielo, tranquilo. ¿Al cielo? ¿Qué será eso del cielo, verdad? Porque tenemos la percepción de que el humo que echamos se va al cielo y del cielo al universo. No, señores. Nosotros tenemos una tapa como una olla express, una tapa de la que no sale nada, que es la atmósfera. ¿Y cómo se puede entender el concepto atmósfera? Que es fundamental que lo entendáis y que lo entendáis todos los que estáis, porque es la base de estas jornadas que se están celebrando. ¿Por qué tenemos que hablar de atmósfera antes de hablar de economía circular? Esto es la atmósfera. Esto es la atmósfera. Desde la superficie de la Tierra a la capa estratosférica, a la última capa de la atmósfera, a la parte de detrás de la tapa, desde la superficie de la olla hasta la tapa de la olla, hay 50 kilómetros. Veo muchas caras de sorpresa. Ese es el origen de este lío. El problema no es que estemos echando gases con efecto invernadero que multiplican el efecto invernadero, que hace que estemos hoy aquí tan confortables cuando en la Luna ahora están a 250 grados bajo cero. Que dices, como que no da gana de echar una charla ni de salir fuera. Bueno, el hecho de que estemos con una temperatura media de 14-15 grados en la Tierra es gracias a eso, al efecto invernadero. Lo que ocurre es que el cúmulo de CO2 y otros gases en la olla express está provocando ese recalentamiento de la Tierra. Y ese no es el único problema que tenemos, porque no solamente expulsamos CO2, si fuese ese grave, que lo es que además estamos expulsando gases tóxicos, gases que matan, gases que provocan cáncer, que es esa palabra que en los medios de comunicación, ¿verdad?, nos da tantísimo miedo mentar, a la que asocias cualquier fenómeno de contaminación con la palabra cáncer. Tienes a tu jefe de redacción encima, oye, eso está seguro, ¿verdad? ¿Lo has comprobado? Esto no es una ONG. La Organización Mundial de la Salud está formada por médicos que, entre otras cosas, son los que han regido y han dirigido esta situación de pandemia. Y para nosotros lo que ellos nos dicen es vinculante, ¿verdad?
Los médicos de la OMS dijeron que teníamos que llevar mascarilla y ningún país se le pasó por la cabeza no dar la orden de llevar mascarilla a sus ciudadanos. Luego los ciudadanos ya hicieron lo que quisieron, pero la orden era taxativa. Bien, la OMS, los mismos que nos dijeron que teníamos que llevar mascarilla para protegernos del coronavirus, nos dice: el 36% de las muertes por cáncer de pulmón están provocadas por la contaminación atmosférica. Ahora ya veo caras más de touché, de tocado. ¿Por qué? Pues porque todos los que estamos en esta sala, y cuando digo todos, digo todos los que estamos, y todos los que nos estáis viendo a través de streaming, todos tenemos en nuestro entorno, cuando no lo hemos sufrido en nuestra propia carne, un caso de cáncer. Y si no es así, la mala noticia es que lo tendremos. Y el 36% de los casos de uno de los cánceres más mortales que existen está vinculado a la contaminación, al humo, a los contaminantes que respiramos. El 34% de los ictus y el 27% de los problemas de infarto. Eso es lo que estamos haciendo, señores. Me he puesto muy intenso para las horas que son, ¿verdad? Vamos a relajarnos un poquito, porque es que he empezado fuerte, ¿verdad? ¿A que sí? Bien, vámonos al mar, que da gusto. Nos vamos a ir ahí a Águilas, ¿verdad? A tomarnos un cafecito frente al mar. Vamos al mar, el mar azul tan bonito, ese paisaje, esas cosas tan bellas que vemos cuando vamos al mar. Vamos a relajarnos un poquito en el mar. Ay, siempre nos quedará el mar, como decía Alberti. ¿Sí? ¿Seguro? Miren, este es el Campeonato Mundial de Surf que se está celebrando en la isla de Bali. Ese que tienen ahí en la plancha de surf es el Messi. Bueno, ahora ya no toca el Messi, ya no sé quién toca de los nuestros. Bueno, pues quien sea, el mejor es el que va a ganar, de hecho, el campeonato de surf. Y ahí está el fotógrafo de Sports Illustrated, de la revista más importante de deportes que hay en el mundo, al que su jefe de redacción le ha dicho: hazme un buen plano del Menda este, porque va a ir en portada. Y vamos a abrir en portada con esa ola. Y el fotógrafo de Sports Illustrated está concentrado en él y en esa estética, ¿verdad? Cuando entran en el túnel, esa maravilla. Y le es ajeno lo que ocurra en su entorno. Él hace la foto y cuando la procesa, antes de mandarla a la revista para abrir portada con ella, se da cuenta de la ola de mierda que envuelve al surfero. Y manda a Sports Illustrated con copia a Greenpeace, que es quien hace viral esta imagen, propiedad de Sports Illustrated y de un gran fotógrafo, ¿verdad? Y es que así tenemos el mar. Así tenemos el mar. Bien, buena parte de esto que están viendo ustedes aquí, buena parte de estos residuos que están flotando en el mar, nos tocan, nos corresponden. Por eso hoy aquí tenemos que hablar de economía circular, también para evitar eso, también para evitar que estemos tirando tantísimo residuo al vertedero y del vertedero aparezca en ese otro gran vertedero que es finalmente el océano. Todo lo que tiramos a la tierra acaba en el mar. Se nos debería quedar clavados ese mensaje en la cabeza. Y todos los que vivimos frente al mar damos fe de ello. Cada vez que tenemos un temporal de levante, el océano hace ¡tum!, nos escupe esto, ¿verdad? Y si no nos escupe, se lo queda. Se lo queda dentro para nuestra vergüenza. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de la famosa Isla de las Basuras, ¿verdad? Tengo malas noticias para ustedes. Si conocen la Isla de las Basuras, tengo muy malas noticias para ustedes y para todos los que nos están viendo. Y es que la Isla de las Basuras, que efectivamente se formó en el Pacífico Norte, frente a las costas de California, con una superficie de 1.760.000 kilómetros cuadrados, que te dirán: a estas horas de la mañana no me hagas calcular, que yo no estoy para calcular. Bueno, ya se lo pongo más fácil. Se lo pongo más fácil. Esa es la superficie de la Isla de las Basuras. De hecho, la pueden ver. Señoras y señores, la Isla de las Basuras. 3 veces la superficie de la península ibérica.
frente a las costas de California. ¿Cómo se les quedan los ánimos? También tocados, ¿verdad? Voy tocando mucho, ¿verdad? Me estoy pasando un poquito. Bueno, eso es una terrible noticia. Pero hace 5 años, gracias a la monitorización por vía satélite, hemos conseguido identificar 5 grandes islas de las basuras. 5. Habíamos hablado de 1.760.000 kilómetros cuadrados, de 3 veces la península ibérica, ¿sí? Estas 5, juntas, evidentemente, son 16 millones de kilómetros cuadrados, como toda Europa y toda Australia, juntas. Fíjense la magnitud de la tragedia, como decía Gil de Viedma, que lo que acabamos de ver y lo que les he enseñado y les ha estremecido es casi una tercera parte de la que tenemos montada, la que les he dicho es 3 veces más grande que la que tenemos en el Atlántico Norte. En el Atlántico Norte significa que nos puede llegar en cualquier golpe de levante y la podemos tener frente a las costas de Portugal, frente a las costas gallegas en cualquier momento. Y ahí sí tomar conciencia de lo que le estamos haciendo al mar. Muy bien. Siendo eso grave, lo de la simple formación de las islas de las basuras, lo peor de esta noticia es que los médicos, ya no los ecologistas, los médicos nos alertan de que los microplásticos provenientes de la descomposición en micropartículas de esos envases, de esos plásticos que están apareciendo en el océano, los microplásticos están pasando a la cadena trófica. Es decir, son ingeridos por los peces que, convertidos en pescados, nos sirven de alimento. Luego aquí ya abrimos una puerta que vamos a cerrar inmediatamente porque no es mi negociado, que es el de la salud, vinculada al deterioro del medio ambiente. Veíamos cuando hablábamos de las emisiones de gases tóxicos cómo afectaba al corazón, al cerebro y al riego sanguíneo. Ni les quiero decir la que se nos viene encima ingiriendo plástico. Y estamos ingiriendo plástico. De hecho, todas las analíticas que se han hecho en todos los lugares del mundo, el último en Austria, sobre presencia de microplásticos en la población, han dado proporciones de presencias superiores al 99%. Es decir, la totalidad de todas las analíticas dan microplásticos. Lo que pasa es que cuando vamos a hacer un análisis para ver cómo estamos de colesterol o de azúcar, no examinamos la presencia de microplásticos, pero si lo hiciéramos, allí estarían. No les quepa ninguna duda. Muy bien, por eso mi preámbulo ha sido un poco largo, pero lo consideraba necesario, ¿verdad? Por eso tenemos que hablar de avanzar hacia una nueva economía y por eso tiene sentido que se hagan jornadas como esta, como Loop, y por eso es importante que todos entendamos el concepto de economía circular. Fíjense, los que nos dedicamos a la divulgación ambiental estamos cansados de lanzar conceptos, sobre todo de recibir conceptos y de intentarlos compartir con la ciudadanía, ¿verdad? Huella de carbono, economía baja en emisiones, Agenda 2030, combustibles fósiles. Yo lo tengo prohibido en la radio. A mí Julia no me deja hablar de estas cosas porque es que no te entiende, la gente se nos va. Y es verdad, y tiene razón. Pero es importante que entendamos el concepto de economía circular. A mí me tiene absolutamente seducido, porque es muy básico y muy importante, y vamos a ver si lo entendemos. Y me voy a poner un poquito a nivel bajo, no, por debajo, para que todos lo entendamos, porque en este tipo de jornadas y en este tipo de conferencias nos encantamos mucho de compartir saberes y sobre todo los ponentes. Solemos exhibir más conocimiento que intentar compartir. No. Miren, el concepto de economía circular, según la Unión Europea, consiste en eso, en transformar residuos en recursos. De todo eso ya han estado ustedes hablando en estos días previos y todos han oído hablar y han estado mareando la perdiz en torno al concepto de economía circular. Finalmente todo esto viene de un tochazo
que ya le digo yo que es infumable y que no hace falta que acuda a él, que es nuestro futuro en común, el documento que dio origen al concepto desarrollo sostenible. Y esta es la clave, desarrollo sostenible. Según el informe Brundtland, que es de 1987, ahí aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. En ese informe, 1987, y seguro que todos ustedes han oído hablar de ese concepto de desarrollo sostenible, y ahí dice en ese documento, es el que permite el desarrollo de atender a las necesidades presentes sin poner en riesgo las necesidades futuras, ¿verdad? Ese es el concepto de desarrollo sostenible, una cosa técnica. Vamos a dejarnos de tecnicismos y vamos a bajar el mensaje para que todo el mundo lo entienda, por favor. El concepto de desarrollo sostenible lo vienen compartiendo nuestros abuelos desde hace siglos. A mí, mi abuela María, que era de Enguídanos, provincia de Cuenca, ya me hablaba de desarrollo sostenible en los años 70. Me decía, hijo, si quieres comer huevos todo el año, no metas a la gallina en la cazuela. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. No meter a la gallina en la cazuela. Y nosotros no solamente es que la tengamos cogida ya por el pescuezo y al agua hirviendo, es que la vamos a meter. Es que somos tan ineptos que estamos a punto de meter a la gallina en la cazuela. Por eso, el concepto de economía circular no se entiende sin atender a lo que decían nuestros abuelos, sin ponernos en una situación de escasez y de penuria. Es fundamental hacer un ejercicio de traslación y ponernos a cómo se vivirá en este planeta en el año 2200 o 2300 o 2500. Que de nosotros no quedarán ni moléculas. Pero ¿y esa gente? ¿De qué va a vivir si tenemos a la gallina en la cazuela? Por eso es tan importante mirar a la naturaleza y aprender de la naturaleza. ¿O es que acaso en la naturaleza los sistemas no funcionan? ¿O es que acaso en la naturaleza las plantas no crecen, los animales no comen? Por supuesto. Y llevan durante toda la existencia haciéndolo. El concepto de economía circular viene del concepto de cadena trófica, donde los residuos no existen. Los residuos son nutrientes que bajan al suelo, entran en contacto con la fauna edáfica, con los organismos descomponedores y se vuelven a convertir en bosque, en animales, en flores, en energía, en azúcar. Ese es el concepto de economía circular más ejemplar que conozco. Mirar a la naturaleza. Dejen de ir a charlas como esta. Vayan a un bosque, tomen asiento y observen cómo funciona el bosque. Economía circular 100%. Por eso a mí me gusta hablar de economía natural, porque eso es lo que hace el bosque. Nosotros llevamos demasiado tiempo instalados en la economía lineal. Ya se lo han explicado. Esto no tiene salida. El concepto residuo es el mayor de los fracasos para cualquier empresa y para cualquier entidad. El concepto residuo es sinónimo de fracaso. No existen los residuos. Todo residuo tiene posibilidad de convertirse en recurso. Lo que hay que hacer es no dejarlo fuera. No nos podemos permitir el lujo de dejar fuera nada, como ocurre en la naturaleza, donde la hoja que cae muerta se convierte en abono, pasa al substrato, da alimento a la fauna edáfica, a los organismos descomponedores, que lo convierten en nutrientes para que vuelva a crecer el árbol, del que luego caerá la hoja, llegará al suelo. ¿Entendéis? Es un constante. Ese es el ejemplo. Los residuos son recursos si los incorporamos a la cadena de producción. Les voy a poner un ejemplo que no creo que existan muchos ejemplos mejores para compartir. Todos saben lo que es una lata de aluminio y todos generamos latas de aluminio como residuo a lo largo de la semana
o del mes. Todos hacemos uso de un producto envasado en aluminio. Puede ser una lata de refresco, puede ser una lata de conserva, en este caso estaríamos hablando de hojalata, pero vamos a hablar del aluminio. El aluminio. ¿Algunos de ustedes saben exactamente de dónde viene el aluminio? No me extraña. Esta pregunta la he hecho en facultades, en universidades, con estudiantes de biológicas y tampoco me han sabido decir de dónde viene el aluminio. Es curioso porque es uno de los materiales más omnipresentes en nuestra sociedad y no sabemos de dónde viene. A lo mejor creemos que el aluminio será un mineral, será algo parecido a la plata. ¿De dónde viene el aluminio? Esta es la piedra de la que viene el aluminio, la bauxita. Y ustedes me dirán, ¿me estás diciendo que de esta piedra sacamos esto? ¿Y qué esfuerzo hay que hacer, industrial me refiero, para convertir esto en esto? Un esfuerzo brutal, brutal. La cadena de producción para transformar la bauxita en aluminio es absolutamente irracional. De hecho, estoy convencido de que en el futuro, cuando se estudien los procesos industriales que nos han llevado y que nos han permitido alcanzar el nivel de desarrollo que tenemos hoy, se tomará como ejemplo el caso del aluminio. Es una barbaridad. La huella ecológica y la huella de carbono de la transformación de bauxita en aluminio es insoportable para este planeta. Pero no solo eso. ¿Y la bauxita? ¿Dónde está la bauxita? ¿De dónde la sacamos la bauxita? Miren, nos vamos a ir, ahora sí, para relajarnos un poquito, a una de las zonas de mayor producción de bauxita del mundo, una de las grandes regiones con las minas de bauxita en el mundo, la frontera entre Ruanda, Burundi y el Congo, ¿verdad? Somos especialistas en poner las energías primarias en manos de gente pacífica, gente dialogante, gente, pues eso, con un talante como estamos viendo, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el petróleo? En el Golfo Pérsico. Allí se llevan todos bien, no va a haber problema. ¿A quién le damos la llave del gas en Europa? A Putin, un tipo majete, un tipo sensato, bien avenido, unas mesas muy bonitas, que te puedes tomar un cafecito con él, ¿verdad? Ahí, tete a tete, como dicen los franceses. ¿Dónde ponemos las minas de bauxita? En el principal parque nacional del mundo, en el primero y mayor parque nacional del mundo. El Parque Nacional de los Virunga se hizo muy famoso por la novela, por la película de Gorilas en la niebla, que protagonizó Sigourney Weaver y que se basa en la vida de Diane Fossey, como bien conocen. Está situado en el corazón de África. Es el parque más antiguo del continente y es el parque más grande del mundo, ¿verdad? Después de Yellowstone. ¿Y por qué es tan importante el Parque Nacional de los Virunga? Pues porque ahí vive nuestro hermano Anselmo. Este es Anselmo. Entre Anselmo y yo no hay ni un 1% de diferencia a nivel de ADN. Y a nivel de inteligencia, yo me atrevo a afirmar aquí, ya sabes que a mí me gusta meterme en barro, que conozco a mucha gente con corbata que a Anselmo no le llega ni a la planta de la garra, ¿verdad? Por lo tanto, un poquito de respeto por nuestro, ya no primo, sino por nuestro hermano. Seríamos incapaces de cometer lo que estamos haciendo en los Virunga si en lugar de gorilas viviese gente, ¿verdad? Bien, como decía Dersu Uzala, esto es gente, somos nosotros. ¿Y qué le estamos haciendo a los gorilas de montaña? Fíjense, estos son los Virunga. Como les he dicho, es un parque nacional muy grande. Y ustedes me podrían decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con los gorilas. Si me estás diciendo que el parque nacional es tan grande, vamos a crear una reserva, un parque nacional, los arrinconamos ahí y luego hacemos nuestras minas, porque bueno, tampoco será tan destructivo. ¿Es compatible la explotación de las minas de bauxita con la conservación de la naturaleza? ¿Han visto ustedes alguna vez una mina de bauxita? ¿Tienen un poquito de escala de lo que estamos hablando?
Esta es una de las minas de bauxita que hay en los Virunga. Para que no lo vean ustedes, si no lo ven, esto es un camión de 3 ejes y este es el capataz. Como esta, hay 50 minas en los Virunga. Luego, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos al aluminio? Porque ahora nos hemos quedado un poquito impactados, ¿verdad? Muchos de ustedes están diciendo, ¡jo, qué fuerte esto de los gorilas! Yo no lo sabía. Voy a dejar de consumir aluminio. No voy a tocar el aluminio nunca más. No. Yo no estoy diciendo eso. Mensaje mal recibido. Es imposible sacar el aluminio de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Supondría un retroceso. El aluminio nos ha permitido llegar hasta aquí. Y hay que reverenciar al aluminio como material, ¿de acuerdo? Y respetarlo. La cosa es, ¿y si le damos la vuelta y en lugar de ir a los Virunga, vamos a las grandes minas de aluminio que en verdad existen hoy en día en la Tierra? ¿Dónde se acumula más aluminio hoy en día en el planeta Tierra? En las plantas de reciclaje. En las plantas de reciclaje. Lo tenemos listo. No hay que arañar. ¿Se acuerdan de todas aquellas fábricas? Para convertir una lata de aluminio, ahora se lo voy a explicar, para convertir una lata de aluminio a través de nuestro gesto, esto es fundamental. Esto es fundamental. Este es el inicio de la cadena. Aquí está la gran accionista de las empresas de reciclaje de aluminio. No cobra un duro, pobrecita mía, pero es la gran hacedora, la gran fundadora. Gracias a su gesto, damos paso a un ejercicio de economía circular, como pocos existen en el mundo de los residuos, porque el aluminio tiene tantísimas ventajas a la hora de ser reciclado que su comparación con la bauxita no tiene ni un lugar. Fíjense, 4 toneladas de bauxita dan 2 de alúmina. ¿Se acuerdan de la piedra? ¿Se acuerdan de la piedra de bauxita que tenía unas cositas rojas? Como unas cookies, ¿verdad? Ahora ya no les llamamos galletas, le llamamos cookies. Como esas cookies, bueno, pues eso es la alúmina. De 4 toneladas de bauxita dan 2 de alúmina y 2 toneladas de alúmina dan 1 de aluminio. ¿De acuerdo? Yo soy de letras, pero hasta ahí creo que llego. ¿Es un 25%? ¿Sí? Muy bien. 4 toneladas de lata reciclada dan 4 toneladas de aluminio. No hay merma. Infinitesimal, 99,8. No hay merma. Una lata de aluminio se recicla infinitas veces, sin perder ninguna de sus propiedades. El aluminio reciclado consume un 95% menos de energía. ¿Se acuerdan de aquellas fábricas, de aquel proceso que era despampanante, verdad? Yo aquí no me ha dejado la organización por cuestiones de seguridad, pero iba a traer un hornillo con una cazuela de hierro y unas latas. Y les hago yo a ustedes un llavero, aquí, con una cazuela de hierro, ¿verdad? Y lo más importante, hablando de cambio climático, de aquello de lo que hablábamos al principio, por cada tonelada de aluminio reciclado evitamos la emisión de 10 toneladas de CO2, de 10 a 1 estamos hablando, a la atmósfera. Menos gases de efecto invernadero, menos consumo de energía, menos residuos, economía circular. Por eso tenemos que hablar de economía circular. Pero no solo por eso, es que, según los datos de la Unión Europea, de cada 10.000 toneladas de basura que se generan, si las quemamos, se crea un puesto de empleo. Si las llevamos a vertedero, se crean 6 puestos de empleo. Si las reciclamos, se crean 36 puestos de trabajo. Luego, como decía Clinton en su campaña contra el expresidente Bush, es la economía, estúpido. Si no me entras por la ecología, si no te preocupa tu salud, si no te preocupan los gorilas, si no te preocupa tu corazón, a lo mejor te preocupa tu bolsillo, ¿verdad? Bueno, pues por aquí también te pillo. Tienen ustedes ahí muchísimos documentos en las librerías, insisto, para teorizar sobre el concepto de economía circular, y en estas jornadas gente mucho más preparada que yo le va a hablar de las bases de la economía circular y de los procesos. Yo les digo que
Todo es muy sencillo. Hay que imitar a la naturaleza. Imitar a la naturaleza. Eso es todo lo que yo hoy les quería compartir. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima.